Buena gente, espero que anden bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema que es el marco narrativo. ¿Qué es el marco narrativo? Bueno, básicamente es un conjunto de elementos que son esenciales para una historia. Estos son el tiempo, el lugar y los personajes. Y básicamente el marco narrativo sirve para que el lector, el espectador, se ubique mejor en la historia y pueda entenderla mejor. Les recuerdo que cuando digo historias me refiero a todo tipo de historias, cuentos, películas, videojuegos, novelas, obras teatrales, series, etc. Bueno, vamos con el primero, que es el tiempo. El tiempo puede estar especificado o no, a veces puede ser que se nos dé una fecha exacta en la que ocurre la historia, a veces se nos da solamente el año en que ocurre, a veces se nos dice algo así como en el futuro o hace muchos años, o sea, un tiempo menos específico. Pero por ahí lo que debería ser coherente al momento de crear una historia o de contar una historia es que los elementos que aparecen en esa historia deberían coincidir con la época en que se supone que sucede, ¿sí? Si hablamos del lugar, bueno, el lugar también lo mismo, puede ser un lugar muy específico, no sé, por ejemplo, un barrio de una ciudad de tal provincia en tal país. O podría decirse solamente esto ocurre en Argentina o en tal otro país. O también, si queremos ser menos específicos, se puede decir esto ocurre en un lugar lejano. O como tenemos acá en la imagen, esto ocurre en el espacio. Andá a saber en qué parte del espacio. Así que bueno, es otro elemento a tener en cuenta para ubicarnos mejor en la historia, para entender mejor cómo es que sucede. Y por ahí a veces el lugar puede ser clave porque si yo digo que mi historia ocurre en Argentina, eh, podemos decir que está pasando en tal provincia, que tiene tales costumbres, o si yo digo que esto ocurre en otro lugar, no sé, en el espacio, supongamos, en un planeta lejano, yo puedo imaginar que ahí hay una civilización que está viviendo y que tiene otras costumbres totalmente diferentes, pueden ser inventadas. Así que nada, el lugar también juega un papel clave en esto. ¿Qué pasa con los personajes? Eh, los personajes también ayudan un montón a entender la historia. Después vamos a estar hablando de personajes, de qué tipos de personajes hay. Pero en general, cuando yo cuento una historia, de entrada tengo que tratar de mostrar a mis personajes, de hacer ver características que permitan identificarlos. Por ejemplo, no sé, si yo tengo un personaje que es un superhéroe, yo tengo que o narrar o mostrar alguna escena, en lo posible al principio, ¿no? Que me deje ver cuáles son las habilidades que tiene ese personaje, o cuáles son las características, cuál es la personalidad, qué es lo importante de ese personaje y que va a ser importante también para el resto de la historia. Les digo al principio, les digo que esto tiene que aparecer al principio, pero en realidad se puede ir desarrollando, obviamente, no es algo obligatorio. Y así, bueno, es como que facilitamos un poco que el público, en general, vaya identificando a los personajes y diga, bueno, este es el bueno, este es el malo, acá tenemos a los héroes, acá tenemos al villano, acá tenemos al gracioso, acá tenemos al aburrido, acá tenemos al fuerte, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es todo por ahora y nos estamos viendo en la próxima clase.